Mejor hablar en M24. Se llama Clementina, la reina de mi canción, la de los ojos negros de mi devoción. Qué lindo escuchar la voz de Diego González, cantautor uruguayo, intérprete, compositor, que en los últimos años fue ganando mucho espacio y está también en la mañana de M24 en Mejor Hablar. Ayer en Chile se llevaron adelante las elecciones primarias presidenciales que definieron los candidatos de la coalición oficialista, Chile Vamos, de derecha, y de la coalición opositora de izquierda, Apruebo Dignidad. Hubo solo dos internas que se realizaron, dos primarias inscriptas, ya que este paso previo no es obligatorio para los partidos, es distinto el sistema, son distintas las normas con respecto a las uruguayas, por ejemplo. El candidato electo de los cuatro aspirantes de la coalición de derecha Chile Vamos fue Sebastián Sichel, con el 49% de los votos, mientras que en Apruebo Dignidad, coalición de izquierda, donde competían Daniel Jadwe y Gabriel Boric, las urnas se inclinaron por Boric, que pertenece al Frente Amplio y obtuvo 60% de los votos contra cerca del 40% de Jadwe, que es del Partido Comunista Chileno. Van a competir en las elecciones presidenciales de noviembre, Sichel por derecha, Boric por izquierda, y habrá que ver qué pasa con otros espacios políticos. Por ejemplo, la centroizquierda, que ayer no realizó estas primarias. Para profundizar en lo que dejaron estas dos elecciones simultáneas o estas elecciones primarias realizadas ayer en Chile, ya estamos en contacto, otra vez estamos en contacto con la politóloga chilena Claudia Hayes, que es jefa de carrera de Ciencia Política en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, expresidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política e investigadora en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Claudia, gracias por recibir otra vez a Mejor Hablar. Buen día. Hola, buenos días, Martín. Buenos días, Mariana. Gracias por recibirnos. Va el buen día por duplicado, y por duplicado las conclusiones para arrancar la entrevista. ¿Generó sorpresa, o por lo menos a vos te sorprendió esta victoria de Sichel en la derecha y de Boric en la izquierda? Sí, totalmente. Me sorprendieron los dos resultados. Sichel me sorprendió mucho. Bueno, la verdad es que todas las encuestas daban por ganadores a Jadwe y a Lavín. Boric, algunas personas pensaban que tenía más opciones sobre Jadwe porque se sabía que era probable que algunos votantes de centro, que no son necesariamente del sector del Frente Amplio, era posible que concurrieran a votar por Boric para sacar de carrera a Jadwe. Entonces Boric y además la última semana de campaña fue una semana muy mala para Jadwe y muy buena para Boric. Entonces sí había alguna expectativa de que Boric le ganara a Jadwe. Lo que no pensé yo fue que fuera tanta la diferencia. Realmente le ganó por 20 puntos, fue un triunfo muy contundente de Boric sobre Jadwe. Y en la derecha efectivamente no pensé que Sichel convocara tanto apoyo, así que fueron resultados sorprendentes y además van un poco en contra de lo que dice siempre la ciencia política sobre las primarias, que las primarias polarizan, convocan al electorado convencido. Aquí ocurrió lo contrario, claramente las personas que fueron a votar no fueron los militantes duros, esto fue un castigo a los partidos políticos y en cambio fue una primaria que se jugó, digamos, en el centro político, con los sectores más moderados tanto de la derecha como de la izquierda. Uh-huh. Claudia, ¿qué se puede decir justamente de estos dos candidatos, ambos muy jóvenes, ¿no? Uno 35 años, el otro 43, como decías, se impusieron ante los políticos más tradicionales de sus respectivas coaliciones? Sí, correcto. Hay un recambio generacional claramente aquí. La gente votó no solo por personas que no son de los partidos tradicionales, hay que pensar que todos los otros candidatos eran de partidos tradicionales. En la derecha, Lavín representaba a la UDI, Desbordes Renovación Nacional, Briones a Evópoli, y Sichel era el más outsider, digamos, el que no pertenecía, el independiente, el que no tenía el apoyo de ningún partido establecido. Y por la izquierda, si bien Boric es militante de Convergencia Social, la verdad es que ese partido se creó para que él pudiera ser candidato. Juntó las firmas recién en el plazo límite para que él pudiera ser el candidato de ese conglomerado, es un partido nuevo. En cambio, Jadwe pertenece al Partido Comunista, que es un partido con una gran tradición, que ha sido un actor político del sistema político chileno desde el siglo XX, digamos. Entonces, esto es un castigo a los partidos tradicionales, un premio a los independientes, lo mismo que ocurrió con la elección de la Convención Constitucional, y también un castigo a los políticos de más tiempo, digamos, y una búsqueda de gente nueva, de personas jóvenes. De hecho, Boric tiene la edad mínima para ser candidato. La Constitución requiere 35 años para ser candidato presidencial y él tiene justo 35 años.
Me interesa o nos Además, interesa. los dos tienen tatuaje. Esto también ha sido curioso en el sistema chileno. Chile es un país como ha sido tradicionalmente muy conservador en estos temas, y los dos candidatos mostraron bastante sus tatuajes en la campaña, como que ahora era una reivindicación de que ellos eran distintos, que no eran políticos de corbata, así que parece que ahora hay que tener tatuaje para ser un candidato popular. Claro, eso da para hablar largo con respecto a las nuevas formas de hacer campaña, que mostrar, que no. Pasando a los perfiles más allá de los tatuajes de Boric y de Sichel, yendo por partes, empezando por Boric, en términos ideológicos, ¿qué más nos podés decir de su posicionamiento como candidato de izquierda? Bueno, Boric viene del movimiento social, es un candidato que viene de la movilización estudiantil de los secundarios en el 2006, lo que se llamó en Chile el movimiento de la Revolución Pingüina, los estudiantes de los colegios, de los liceos y de la educación secundaria, y después fue dirigente estudiantil en la universidad, y a partir del movimiento social es que llegó a la política, y de hecho llegó a la política con una posición muy antipartido. Eso hoy día quizá la gente no se acuerda tanto, porque hoy día él se ha movido hacia el centro en términos de la institucionalización de la política, de la participación en la política electoral, pero él originalmente tenía un discurso muy antipartido, y hoy día está claramente por la vía de la institucionalización, entró al Congreso, etcétera, y además aprobó el acuerdo del 15 de noviembre que estableció el calendario del proceso constituyente, y que fue un acuerdo de los partidos políticos. Y eso le ha valido el rechazo de algunas de las personas de sus orígenes, digamos, de la gente del movimiento social, o más de la izquierda, que considera que eso es una traición a las reivindicaciones sociales, que entrar en la política de los acuerdos y de las negociaciones es en el fondo traicionar esos principios del movimiento social, y por ese lado él claramente ha cambiado, digamos, hacia una política más institucionalizada. Y Sichel ha sido realmente un actor político más bien desde arriba, podríamos decir, una persona que ha sido colocada, da la impresión, en puestos de poder, en el Banco Central, en ministerios sociales, etcétera, que no ha tenido una carrera política como la que tuvo Boric, no tiene una raigambre como desde abajo, y más bien aparece como el candidato de los sectores económicos más moderados, que quieren tranquilidad y paz para la prosperidad económica del país, y que no quieren de alguna forma reproducir algunos de los elementos ideológicos que hoy día están haciendo más ruido en Chile, que son en particular el gremialismo de Jaime Guzmán, los principios de la Constitución del 80, la herencia pinochetista, y también la convicción neoliberal ideológica de Milton Friedman y los Chicago Boys. Sichel es mucho más flexible y mucho más pragmático, podríamos decir, en términos de esos temas ideológicos. Uh-huh. ¿Qué pasa con las otras coaliciones o los otros partidos que faltan definir candidatos para estas presidenciales de noviembre? Bueno, los que no compitieron, como ustedes decían al principio, en Chile las primarias presidenciales son legales, son organizadas por el Servicio Electoral con financiamiento público, tienen campaña en la televisión, etcétera, franja electoral, y son vinculantes, es decir, el resultado tiene que ser respetado, pero no son obligatorias. Uh-huh. Y al igual que en la vez pasada, el año 2017, el centro político no participó en primarias esta vez. Yo creo que eso ha demostrado ser un error, porque las primarias le dieron mucha exposición. El Frente Amplio en 2017 también participó en primaria y tuvo una participación de menos de 500.000 personas. Y hoy día el Frente Amplio junto al Partido Comunista convocó a más de 1.700.000 personas en el Pacto Pro Dignidad. De manera que ha crecido mucho la izquierda. La derecha más o menos se mantuvo en la votación que tuvo la vez pasada. En 2017 nos parecía que era mucho, 1.400.000 votos, y hoy día convocó a 1.300.000 votos, que claro, comparado con el crecimiento de la izquierda no parece tanto, pero la verdad es que la derecha mantuvo más o menos sus votaciones. Yo creo que lo que se demuestra es que es importante participar en las primarias, y yo creo que esto ha sido malas noticias para el centro político, porque efectivamente al ganar un centrista de la derecha y un centrista de la izquierda, de alguna manera ese espacio que aspiraba a ocupar el centro, ya sea con la candidata socialista Paula Narváez o con la candidata demócrata cristiana Yasna Proboste, de alguna manera se ve muy debilitado hoy día, porque tendríamos 3 candidatos disputando al mismo electorado, básicamente. ¿Y se pueden esperar alianzas? O sea, que esa centroizquierda que no hizo internas termine generando un pacto, un acuerdo mayor, por ejemplo, con la izquierda ahora representada rumbo a las elecciones nacionales por Boric. Yo creo que eso es lo que viene ahora, esa es la discusión que viene ahora. Mi impresión es que a la centroizquierda le convendría más unirse, digamos, a Boric,
pero para Boric eso hoy día es un lastre, porque ese es un sector que está muy debilitado, que es muy criticado por su rol en el gobierno en los últimos 30 años, es parte de lo que se culpa de toda esta frase de no son 30 pesos, son 30 años. Hay una visión muy crítica de la falta de reformas estructurales que se hicieron durante los gobiernos de la Concertación, y por lo tanto hoy día la verdad es que con una izquierda fortalecida a Boric de alguna manera no parece demasiado atractivo tener que ceder cupos en ministerios y cupos parlamentarios para negociar con un segmento que tiene tan baja adhesión. Así que yo creo que es posible que la centroizquierda busque a Boric y que Boric trate de alejarse, digamos. Bien, por último, ¿cómo avanza el proceso para redactar una nueva constitución? ¿En qué está? Bueno, tuvo una partida difícil, costó mucho instalarse a la convención, el gobierno no cumplió con lo que se esperaba, no estaban las condiciones técnicas, no estaban habilitadas las salas, ni la internet, ni las cosas mínimas que se necesitaban. Sin embargo, la convención ya logró superar esos problemas, está funcionando, acaba de aprobar sus primeras normas transitorias de reglamento, de funcionamiento, porque tiene que aprobar un reglamento por los 2/3 para regular materias como los quórums de votación, los mecanismos de participación ciudadana y otros temas administrativos, pero está funcionando, lleva 2 semanas ya funcionando y no ha empezado, por supuesto, los trabajos sustantivos sobre los temas que va a tener que resolver, pero sí está terminando de aclarar estos temas reglamentarios, nombrando una mesa directiva más allá de la presidenta y el vicepresidente que ya se designaron, así que ahí sigue la convención sus trabajos y yo diría que está funcionando bien. ¿Usted entiende que la marcha del trabajo en la Asamblea Constituyente, en paralelo con la campaña electoral presidencial, puede filtrarse en la agenda, puede incidir en lo que termine pasando en esas elecciones? Sí, por cierto, hay una, sin duda, ahora vamos a tener la campaña presidencial y la campaña parlamentaria, y no hay ninguna duda que esto va a influir en la convención y la convención va a influir en las campañas. O sea, hay una interrelación que es inevitable, pero hemos tenido un año electoral muy, muy intenso. Tuvimos elecciones municipales también, de gobernadores regionales, que es un cargo nuevo de descentralización. Están pasando muchas cosas en política en Chile, pero yo creo que en todas las elecciones se ve una tendencia parecida de debilitamiento de los partidos tradicionales y de fortalecimiento de generaciones, de candidatos de generaciones más nuevas, de mujeres. Aquí en la presidencial, en estas 2 coaliciones, no tuvimos ninguna candidata mujer, y las candidatas mujeres que había, que eran las del centro, hoy día aparecen debilitadas con estos resultados, pero la agenda de género ha entrado muy fuerte en la política electoral de los últimos meses. El tema de los pueblos originarios, todos esos temas van a cruzar la elección, y por supuesto quien sea electo como presidente o electa en noviembre o en diciembre en la segunda vuelta electoral va a ser muy importante, yo creo, para el trabajo que haga la Convención Constitucional. ¿Hay algún tipo de favoritismo? ¿Sí? Bueno, en general la derecha ha sido más reacia al cambio constitucional y va a tratar de hacer frenos, digamos, o de establecer normas más conservadoras en términos de, por ejemplo, temas de autonomía fiscal, de los temas de la protección de la propiedad, etcétera. Yo creo que para las demandas que respaldaron la movilización de octubre y el proceso constituyente, un gobierno de la izquierda o de la centroizquierda sería mucho mejor para el buen desarrollo de la Convención Constitucional. Lo ha demostrado el gobierno de derecha actual. Lo único que ha hecho es obstaculizar el trabajo de la Convención Constitucional, no ha contribuido, digamos, a ayudar a esos trabajos, que en realidad es la tarea que le entrega tanto el plebiscito como el resultado de las elecciones. Y pasando ahora a mirar, y por último, ya sobre el cierre de la entrevista, lo que puede pasar en esas elecciones, de las candidaturas que ya se conocen, incluso sumando a los espacios que no se han definido todavía, ¿se puede decir que alguno parte con ventaja para llegar a la moneda? Yo creo que es muy incierto el panorama, no sabemos, la verdad es que estamos hablando en todo caso de 3 millones de votantes en la elección primaria, donde un sector muy importante, que es la centroizquierda, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Socialista, no participaba en esta primaria, y el padrón electoral en Chile son más de 15 millones de personas, son 17 millones de electores, 15 millones de electores. Son 15 millones de personas y aquí tuvimos una votación de 3 millones, que es importante para una primaria, pero donde no están representados todos los grupos. Las encuestas han demostrado su completo fracaso. Realmente las encuestas previas a esta primaria no apuntaron en nada y la verdad es que vienen fallando muy groseramente últimamente. Yo creo que porque el escenario electoral está muy líquido. Está votando gente que antes no votaba, hay electores nuevos
hay gente joven que participa que antes no participaba. Por el contrario, los sectores adultos, que eran el votante que religiosamente iba a votar siempre, hoy día están votando menos algunas de esas personas mayores, y por lo tanto yo creo que es muy difícil predecir. Lo que sí es que por primera vez existe la posibilidad de que la presidencia no esté en ninguno de los partidos tradicionales que han gobernado Chile desde el retorno a la democracia. Claudia Hayes, politóloga, gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes, buenos días. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.